Como hemos hablado anteriormente, para que exista un desarrollo sostenible tiene que haber desarrollo económico. Para que exista desarrollo económico necesitamos incrementar nuestra producción, nuestra transformación de productos y la comercialización de esos productos. Entonces estamos claros que necesitamos impulsar estos sectores. Ahora, tenemos que tener también particular atención en que el impulso de estas actividades económicas o que generan beneficios económicos esté en línea con el cuidado y la reducción de impactos ambientales. A lo largo del video vamos a responder las siguientes preguntas. En principio, ¿qué es un impacto ambiental y cómo los podemos clasificar? ¿Qué son medidas de mitigación y qué son indicadores ambientales? Cualquier actividad productiva está relacionada con su entorno. Más allá del sitio específico donde está establecido, existe una conexión con respecto a los insumos que requiere y los residuos que genera. Cada una de las actividades de una empresa o de una producción o de una actividad económica en general, de bienes o servicios, entonces tiene diferentes aspectos. Un aspecto ambiental son aquellos elementos de las actividades, productos y servicios de una actividad productiva, obra o proyecto que interactúa con el ambiente. Como ejemplos de aspectos ambientales se encuentran el vertido o la emisión de residuos, el consumo o reutilización de materiales y la generación de ruido o de luz en exceso, algo que puede ser considerado como un contaminante en ese entorno. Podemos evaluar los aspectos ambientales de cualquier actividad productiva o económica por pequeña que sea. Cuando nos referimos a actividades agropecuarias en particular, la vinculación con el entorno ambiental es mucho más directo. Por lo tanto, aspectos productivos están directamente relacionados con los impactos ambientales, de los cuales hablaremos posteriormente. Cuando hablamos de un impacto ambiental, nos referimos a la alteración de la calidad del medio ambiente que es producida por esos aspectos ambientales, es decir, por esa actividad humana en el entorno. Entonces, el impacto está definido por la alteración que ocurre. Sin embargo, esa alteración nosotros podemos calificarla. Una alteración puede resultar en cambios positivos o puede resultar en cambios negativos. Nos interesa sobre todo identificar esa posibilidad de que ocurran cambios negativos para de esta manera prevenirlos o mitigarlos. Podemos clasificar los impactos ambientales de muchas maneras. Por ejemplo, en función de su magnitud. Un impacto de gran magnitud es aquel que afecta a una población o a un número muy grande de personas o que tiene un impacto en una extensión muy grande de terreno. También podemos clasificarlos dependiendo del tiempo en el que ocurren. Puede ser una incidencia única o puede ser un impacto que ocurre por periodos prolongados de tiempo. Y también podemos clasificarlos según su reversibilidad o su capacidad de ser mitigados. Hablemos un poquito más de algunas de estas clasificaciones o definiciones. Un impacto directo, por ejemplo, es el que ocurre inmediatamente en el entorno o directamente sobre el factor ambiental que estamos evaluando. Un incendio forestal, por ejemplo, puede ocasionar impactos fuertes sobre la biodiversidad, sobre el suelo, sobre la vegetación en un territorio específico. Un impacto indirecto de ese incendio forestal puede darse posteriormente cuando, debido a la pérdida de cobertura forestal en ese territorio, ocurren posteriormente asentamientos humanos en esa área. El impacto inicial ocasionó una alteración directa en el entorno y posteriormente ocurrió un impacto indirecto de ese incendio forestal cuando hubo un cambio de uso de suelo de ese territorio a raíz de ese incendio que ocurrió. Existen impactos ambientales que se derivan de un evento en particular. Por ejemplo, el impacto ocasionado por un derrame en un territorio en particular de un pesticida. Ese derrame puede generar una emergencia en un momento determinado, se tiene que recurrir a labores de limpieza y a reducir la exposición de las personas que se encuentran cerca de ese lugar. Eso ocurre de manera única y muy esporádica, con poca probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, si este pesticida, que puede ser o que pudiese tener impactos fuertes para la salud de la población, es aplicado de forma continua sobre cultivos que se encuentran con comunidades vecinas, la frecuencia de esa aplicación puede ser mucho mayor y los impactos son diferentes
por el margen de tiempo en el que están ocurriendo. También podemos evaluar los impactos ambientales en función de su reversibilidad. Existen casos en los cuales el impacto ambiental es tan fuerte que el retorno a las condiciones iniciales previo a que ocurriera el incidente o la actividad es prácticamente imposible de que ocurra. Se han dado casos, por ejemplo, de contaminación con compuestos tóxicos a fuentes de agua subterránea, en cuyos casos poblaciones han estado afectadas fuertemente con incidencia directa en la salud de estas poblaciones y no existen mecanismos que hagan que las características del agua vuelvan a su forma inicial. En estos casos, entonces se busca fuentes alternativas de agua para poder suministrar a estas poblaciones porque el impacto en la calidad de agua de estos sitios es irreversible. Un impacto irreversible es aquel cuyo efecto supone la imposibilidad de retornar por medios naturales a la situación anterior a la acción que lo produce. Por ejemplo, y uno de los más fuertes impactos irreversibles es la extinción de una especie que se da como resultado de las actividades humanas. Un impacto reversible es aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio o a la intervención humana. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación que se puede dar en una playa o en un lago o un cuerpo de agua como resultado de residuos sólidos plásticos, eso es un impacto que con unas debidas medidas de limpieza puede recuperarse. Sin embargo, contaminaciones químicas debidas a actividades mineras en algunos entornos pueden afectar un cuerpo de agua de manera irreversible por fenómenos o procesos conocidos como drenaje ácido de minas, en los cuales el pH del agua se reduce y se liberan metales que se mantienen permanentes en ese cuerpo de agua por siglos incluso. Un impacto también puede ser acumulativo, cuando hay mucha incidencia dispersa, por ejemplo, de una actividad que tiene un efecto acumulativo en un entorno mayor. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de los incendios forestales del que hablábamos anteriormente. En la región centroamericana, durante la época seca y previo a que se preparen los terrenos para el cultivo, ocurren muchos incendios forestales dispersos. Un incendio en particular no ocasiona un mayor impacto en la calidad del aire de ese entorno. Sin embargo, cuando sumamos el efecto de todas esas partículas y de todos esos contaminantes atmosféricos en la región, tenemos escenarios entonces donde la calidad del aire es tan pobre que se vuelve un riesgo para la salud de la población o incluso resulta en pérdidas económicas por cierre de aeropuertos y el detenimiento de algunas actividades productivas. Entonces, en ese caso, no es una actividad productiva, sino la suma de todas estas actividades que ocurre en un momento en particular que ocasiona un impacto mayor y de mayor magnitud. También podemos ver un impacto o analizar un impacto hacia atrás o hacia adelante. Y te explico a qué me refiero con eso. Imaginémonos que se establece una actividad agroindustrial en un territorio. Podemos imaginarnos los impactos ambientales en función solamente de los residuos, por ejemplo, que esa actividad puede generar en ese entorno. Sin embargo, pongámonos a pensar un poquito más hacia atrás. ¿Cuáles son las principales materias primas que se requieren? ¿De dónde son obtenidas esas materias primas? ¿Cuál es el impacto ambiental que ocurrió en la generación de esas materias primas en el entorno de dónde se están trayendo hacia la agroindustria? Eso es verlo hacia atrás. Si lo vemos hacia adelante, entonces pensamos en el consumidor de ese producto y cómo ese producto entonces va a generar un residuo y cómo se va a disponer ese residuo. Entonces, al pensar de una manera integral y al ver el ciclo de vida completo del producto, podemos tener un mejor abordaje con respecto a los impactos ambientales y pensar de una forma más integral también cómo reducir esos impactos. En función de la capacidad de recuperación también podemos hablar que un impacto es mitigable cuando la alteración puede mitigarse de una manera mediante el establecimiento de medidas correctoras. Es decir, pensar que el establecimiento de una actividad humana puede resultar en ciertas alteraciones, pero a la vez diseñar los mecanismos para que estas alteraciones reduzcan su impacto en el entorno. Esas medidas de mitigación pueden ser preventivas para evitar
el daño de forma anticipada en el diseño de las operaciones de la actividad productiva o pueden ser orientadas al tratamiento o a la reducción del impacto que se sabe que ocurriría. También podemos clasificar esas medidas de mitigación dependiendo de lo que engloban o de lo que es necesario para que ocurran. Algunas medidas de mitigación pueden ser tan sencillas como un cambio en el tipo de prácticas o en los procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, para una actividad productiva, el decidir no regar en las horas donde las tasas de evapotranspiración son más altas tiene un impacto directo en la cantidad de agua o en la reducción de la cantidad de agua que se pierde por evaporación. Por el contrario, si se establece o se instala una tecnología específica para reducir la cantidad de agua aplicada a cada planta, entonces esta es una medida de mitigación que está soportada no en cambio de prácticas o procesos, sino en una tecnología. En algunos casos, las medidas de mitigación requieren construcciones e infraestructura. Nos referimos, por ejemplo, a plantas de tratamiento de aguas residuales o a la construcción de rellenos sanitarios para poder manejar o gestionar de mejor forma los residuos sólidos que genera una actividad. Si pensamos de forma más específica en que nuestra actividad productiva está orientada a producir un producto, entonces estas medidas de mitigación pueden amarrarse a algo que se conoce como ecodiseño. Ecodiseño es pensar que ese producto a lo largo de todo su proceso productivo va a reducir los impactos ambientales. Es pensar, por ejemplo, en un embalaje biodegradable en lugar de un embalaje no biodegradable que evidentemente generaría muchos más impactos en el entorno. En cada actividad productiva, en muchas de las actividades de nuestro quehacer cotidiano, ejercemos o influimos en el entorno y lo alteramos en algunos casos de forma negativa. Tenemos entonces que asegurarnos de que incorporamos medidas de mitigación para reducir o prevenir esos impactos que se hacen en el entorno. Afortunadamente, en nuestra región, estas medidas de mitigación no son libre elección de los productores, sino que están reguladas por la ley. Existen instrumentos legales que hacen que los países tengan un control o busquen un control sobre las actividades productivas y los daños que pueden ejercer en el entorno. Los instrumentos preventivos son estudios de evaluación de impacto ambiental que se realizan previo al establecimiento de una actividad productiva en los cuales se anticipa que la ocurrencia de impactos ambientales y se diseñan previo al inicio de la actividad cuáles serán esas medidas de mitigación. Para aquellas empresas o actividades que ya se encuentran establecidas, entonces se realizan auditorías ambientales. Una auditoría ambiental también es un compendio de la evaluación de cuáles son las actividades que tienen una relación con el entorno y cuáles son esas medidas de mitigación que la empresa o la industria se compromete a implementar para reducir los daños en el entorno. Estos instrumentos de evaluación de impacto ambiental han sido promovidos desde la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de la cual hablamos anteriormente en 1992. En esta Declaración de Río, por ejemplo, se establece que deberán emprenderse evaluaciones de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Entonces, bien, tenemos que tener presente que estos instrumentos de evaluación de impactos ambientales o de implementación de medidas de mitigación son parte de la legislación de nuestros países. Pero más allá de eso, y en un contexto más actual, la implementación de medidas de mitigación o de análisis de ciclo de vida o de ecodiseño son instrumentos que permiten a las empresas ser mucho más competitivas en el entorno en el que nos encontramos actualmente. Y posteriormente hablaremos un poco más de este tema. En general, vamos a buscar y vamos a apuntarle a mitigar todos los impactos ambientales que nuestra actividad productiva pueda generar. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no es posible. Entonces, en esos casos recurrimos a medidas compensatorias. Una medida compensatoria es aquella que se implementa cuando resulta imposible evitar o mitigar los efectos negativos de una actividad. Por ejemplo, si tengo que talar un cierto número de árboles para establecer una actividad productiva, y por más que intente desarrollar un diseño que sea amigable con el entorno en el que me encuentro, inevitablemente tendrá que haber tala de árboles. Entonces la empresa se compromete a sembrar 10 árboles, por ejemplo, por cada árbol que haya talado en ese entorno.
Esa reforestación puede ocurrir en las zonas vecinas o puede ocurrir en alguna comunidad cercana en las cuales se identifique problemas asociados a pérdida de cobertura forestal.